Estamos agradecidos del Señor. ¿Quiénes están agradecidos del Señor? Por todas las cosas buenas que Él hace con nosotros y todo lo que hemos visto de la mano de Dios. Estamos agradecidos. No le baje un chin a la oración. No le baje un chin a la oración. Y vamos a tomar, queremos tomar esta ola del Espíritu para seguir enamorando su Espíritu. Amén. Abrace más al Espíritu Santo, abrace más su presencia, abrace más estar con Él. Él es que da la vida, Él es que da todo, Él es que pone la gracia, Él es que pone todo. Si alguien me preguntara, pastor, ¿cuál es la clave, cuál es el éxito? Le digo, el éxito se llama Dios. Dios es el que pone el hombre, el querer y el hacer. Dios es el que aconseja, Dios es el que te direcciona, Dios es el que te bendice, Dios es el que abre puertas. Esa es la clave de todo, Dios. Todo donde no está Dios, lo que hay es fracaso, tormento, depresión y muchas cosas que lo van a herir. Donde está Dios está el amor, está la paz, está el gozo. Así que ese es mi consejo para ti. ¿Quién vino hoy por primera vez? Levánteme su mano, déjeme saludarle. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mira cuánta gente hay. Déjame su mano ahí. Por favor, uno de mis hijos, denle un abrazo, dígale bienvenido. Gracias por venir aquí. Vaya allá. Un ministro, un diácono de la casa, vaya donde están esas manos levantadas. Démele un abrazo, dígale que es bienvenido. Dígale te amo. Aleluya. Gracias por venir aquí hoy. Amén. Gloria. Hágalo sentir en casa. Aleluya. Qué bueno que vino. Qué bueno que vino. Bueno, creo que no tengo anuncio. Vamos a predicar. Voy a predicar bajo el tema principio de eternidad en nosotros. Esto es, yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a enseñar. Esto es un tema complicado para mucha gente entenderlo, pero se lo pude aplatanar lo más que pude. Se lo voy a aplatanar así como lo que más pueda para que usted lo entienda. Porque esto es algo que si usted lo aprende, lo atesora, lo observa, va a decir, no, pero esto yo debí saberlo hace muchísimo tiempo y nadie me lo dijo. Pero te voy a enseñar cosas que necesitas saberlo, son parte de nosotros y muchas veces escuchamos cosas como esta y ni siquiera sabemos lo que quiere decir. Pero te voy a enseñar cositas muy profundas hoy. Quiero leerte el libro, para poner en la plataforma, quiero leer en el libro de Filipenses capítulo 3, a la altura del verso 1 en adelante, para poner un fundamento. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Ok. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aleluya. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto está muy profundo. Ahí hay tela por donde cortar para durar 3 días. Pero vamos a tratar de platanarlo esto por lo más sencillo posible. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra leída pueda edificar los corazones que están aquí. Padre, te pido, Dios, que esta palabra cause un rompimiento y también un fundamento sea posicionado en ello, Dios mío. Mientras yo predique, salva, libera, haz cosa grande en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Ok. Entonces, a este mensaje le he puesto principio de eternidad en nosotros. Pero meditando yo en esto, me pude dar cuenta que hay muchas personas que tienen diferentes tipos de conceptos, si se le podía decir, a lo que es la eternidad. Y muchas personas tienen muchas definiciones de lo que es eternidad. Y por ejemplo, hay personas que dicen que la eternidad es una vida después de la otra. Otra cosa que dice la gente, que la eternidad es un tiempo después de la muerte. O sea, la gente suele definir la eternidad, aún estando en el cristianismo, de varios puntos. Pero si realmente yo pudiera, hablando, definir un poco acerca de lo que es la eternidad, estaría hablando de que hay un tiempo, que es un tiempo que no caduca, ni una fecha que no tiene expiración. También podría decir que estaríamos hablando de algo que no tiene límites, pero tampoco fondo. O podríamos decir, o yo podría decir que es algo que no tiene ningún tiempo. Ahora bien, si resumiera y comprimiera en 2 partes lo que la gente dice y lo que yo creo que es la eternidad, pues yo pudiera decir que es un resumen, puedo decir que la eternidad es algo que no tiene fin, pero que tampoco tiene un precio. En otras palabras, es algo que no se compra, pero sí es algo que se puede adquirir. Voy a repetir esto de nuevo. Yo puedo decir entonces que la eternidad es algo que no tiene fin, pero tampoco tiene un precio. Pero sí es algo que se puede adquirir. ¿Y de qué forma se puede adquirir? A través de la revelación. Entonces, la eternidad es un asunto que se puede recibir a través de lo revelado. Entonces, por esa razón es que todo lo que es revelado de Dios para los hombres tiene un poco de eternidad. Y yo quiero que tú eso lo escribas. Todo lo que Dios le revela al hombre tiene una parte de eternidad en ti. Entonces, por eso quiero mostrarte que siempre que Dios salva al hombre, pone un pedazo de eternidad en él. También quiero mostrarte algunos principios de la eternidad. Y si no están realmente revelados, tiene que cuestionarte. Por ejemplo, principios de eternidad. La fe es un principio de eternidad. Salvación es un principio de eternidad. Amor, obediencia son principios de eternidad. Paz, gozo es un principio de eternidad. Adoración es un principio de eternidad. Si estos principios de eternidad no han sido revelados, estamos viendo la apariencia de un aspirante a cristiano. Esto yo quiero que tú lo escribas. Si estos principios de eternidad no han sido revelados, entonces estamos viendo un aspirante a cristiano. ¿Por qué? Por lo siguiente. La salvación es algo que se experimenta mientras estamos vivos. Es decir, que no tengo que esperar la otra vida para saber que soy salvo. Entonces, si la salvación no la entiendo como que es parte de la eternidad en mi presente, entonces realmente no se me ha revelado la eternidad. Por eso que yo no entiendo cómo la persona descuida la salvación. En otras palabras, nunca has tenido un pedazo de eternidad en él. Porque si es algo que no se compra ni se vende, vamos a seguir. Ejemplo, el amor es algo que solo se recibe cuando has confesado a Cristo como tu suficiente Salvador personal. Entonces, el amor
no se necesita sentir en el cielo. Se necesita sentir. Pero repítelo con ánimo, por favor. El amor se necesita sentir. La obediencia, escucha esto. La obediencia que no es revelada siempre buscará compararse a un siervo que busca beneficio en su trabajo. En otras palabras, lo que usted obedece cuando no se le revela principio de eternidad, lo obliga a usted a hacer algo para reclamarlo luego. Todo el que no se revela un principio de eternidad dentro de la obediencia es como un obrero que está reclamando los beneficios de lo que es su trabajo. Siempre estará reclamando su derecho. Paz es la unción que hace que se rompan las cadenas y es una señal que indica que Dios está en control de todo. En otras palabras, la paz no es simplemente para sentirla en el cielo, es un modelo de vida y de confianza en esta tierra. Entonces la paz es un principio de eternidad, porque la paz no se compra en un colmado. Gozo es la fuerza de Dios en ti. Escribe esto. Gozo es la fuerza de Dios en ti. Este indica que nada de lo que haga el mundo te va a detener. Entonces el gozo no es una cuestión de que lo voy a sentir allá en el cielo, es que lo estoy sintiendo aquí en la tierra cuando hago la voluntad de Dios. Adoración es un lenguaje del cielo que se entiende. Es el lenguaje del que el cielo entiende. Por favor, escriba eso. Entonces, si la salvación, el amor, la obediencia, la paz, el gozo, la fe, la adoración, tú no lo tienes como un principio de eternidad en ti, entonces yo te pregunto, ¿qué se te ha sido revelado? Aleluya. Usted va a ver algo. Le voy a mostrar cositas. Le voy a mostrar cosas para que usted se cargue de unción. En 2 Corintios capítulo 4, el verso 10 al 12. Mire esto. El apóstol hablando. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros también la vida. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Que en nosotros se está manifestando un pedazo de la eternidad de Dios. O sea, Él está diciendo aquí que hay un cuerpo mortal, pero hay un cuerpo que es inmortal. También dentro de nosotros, viviendo en nosotros. Quiere decir que cuando a ti no se te revela ese principio, tú le vas a dar mucha importancia a lo que es la carne o a lo que es el cuerpo, y no a lo que Dios quiere que tú hagas. Pero por eso dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Entonces el apóstol que está escribiendo esto está pasando muchísimas cosas. Yo me doy cuenta que hay un indicador, que hay una revelación de eternidad que no le permite a él enfocarse en las cosas terrenales. Entonces, mirando a Pablo, me pregunto, ¿cuáles son los principios que se fueron revelados en nuestras vidas? Mirando a Pablo, desde este punto de vista, lo que escribió en el libro de Filipenses, lo que leímos nosotros, que le ha tirado tantas cosas por basura por ganar a Cristo, y viendo lo que está diciendo aquí, me quedo preguntando, ¿cuáles fueron los principios de eternidad que se han revelado a nosotros? ¿Por qué estoy diciendo eso? Mire por qué. Hoy nos dejamos lastimar por todo lo que aparenta una pérdida. Hoy nosotros nos dejamos lastimar por todo lo que aparentemente parece una pérdida. Hoy nos duele dejar algo por amor a Cristo. Nos duele, nos saca de la iglesia, nos descarriamos. Si tenemos que dejar un marido o un novio por seguir a Cristo, me huele a descarriamiento. Hoy hacer un sacrificio por amor a Cristo es una cosa de valientes.
Hoy se prefiere comprar algo o pagar algo y no sacrificar nada. Hoy la gente está de una forma que si quiere, si puede comprar el sacrificio, lo compra, pero no lo hace. En otras palabras, si tengo que comprar el ayuno, mejor compro lo que se necesita. Okay. En otras palabras, necesitamos comprar un micrófono, yo lo compro, no hagan ayuno por eso. Pero escucha esto, cuando la revelación de la eternidad opera en una persona, no es que el dolor del proceso no exista, sino que la revelación precede el dolor. Cuando la revelación de la eternidad está en una persona, el proceso le puede doler, pero la revelación hace justificable el dolor. Por eso, cuando hay alguien salvo bajo una revelación de eternidad, una de las primeras señales que hace es que buscará agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Por eso que Pablo, cuando se le revela un pedazo de eternidad en él, decide poner su autoridad farisaica por basura, el linaje suyo por basura. Por eso yo entiendo que cuando una persona se le revela la eternidad, se le revela una parte de la eternidad, no le importa de qué vientre haya nacido. Mire esto, la mayoría de hombres que se revelaron la eternidad de Dios fueron hombres que nacieron, por ejemplo, un abortivo del vientre de una prostituta. En otras palabras, no importa de qué familia haya nacido, si tiene un principio de eternidad revelado, se comporta como rey. Y el problema está en que no nos estamos comportando como gente salvas. Y todo lo que habla de salvación, estamos hablando de un tiempo ¿qué? De un tiempo eterno. La salvación es un tiempo eterno. Entonces no podemos hablar de salvación si no comprendemos la eternidad. Entonces, si se reveló la salvación, se supone que la salvación no se vende ni se compra, sino que se recibe. Entonces, desde el momento que recibiste la salvación, ella no tiene cómo ser comprada. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que se reveló cuando tú dijiste que eras salvo? Voy a repetir esto de nuevo. Yo quiero que alguien me explique. ¿Quién fue el que te dijo que podía comprar la revelación de la eternidad en ti? Cuando te compraron la eternidad, cuando te compraron lo que se llama salvación, tú lo que era un aspirante a ser cristiano. Porque uno que se le ha revelado, espérate. Si yo busco la Biblia y alguien dice, se me reveló Cristo. Cuando a Pablo se le revela a Cristo, lo primero que hace es entregar su posición delante de los hombres. Pero hay gente que no han podido entregar su posición delante de los hombres y supuestamente viven bajo principio de eternidad. Aleluya. Principio de eternidad es el amor. El amor no es negociable, es un mandato divino. Yo te voy a mostrar cositas. No me voy a ir muy rápido porque necesito decirte cositas. Por eso cuando hay alguien salvo bajo la revelación, una de las primeras señales que hace es agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 8 y 9 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Mire, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están las personas que se les reveló un principio de eternidad y no están agradando a Dios? Entonces, ¿qué somos? ¿Aspirantes o cristianos? El salvo no persigue la riqueza. Las riquezas son una añadidura. El salvo no persigue la riqueza. Él ve la riqueza como una añadidura. Por eso un hombre con principio de eternidad tiene identidad. No es comprado ni movido por ningún material gastable. Un hombre que tiene principio de eternidad no es comprado ni movido por algo gastable. Un aspirante a salvado o a salvación puede ser comprado,
Pero un salvo solo se mueve bajo principios eternos. Escriba eso. Por eso habrá una diferencia entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Por eso habrá una diferencia entre la gente del mundo o la paz del mundo y la paz de Dios. Entre la felicidad de los hombres y el gozo de Dios. Siempre que una persona está salva, sus objetivos los tiene claro. Se maneja bajo principios, no bajo conceptos. La gente está llena de conceptos. Los conceptos son la manera de ver las cosas. Dios tiene un modelo para seguir. Dios tiene órdenes, mandatos a seguir. Pero los hombres hoy queremos hacer lo que nosotros queramos. Entonces yo digo, ¿dónde están los principios de eternidad? Que no son negociables, porque nada de la eternidad es negociable, sino que es revelado. Entonces, cuando algo se revela en tu persona a través de Cristo, eso no debe de ser negociable. Entonces yo digo, ¿hasta qué cantidad, o sea, hasta qué punto Dios te ha revelado algo que tú hoy lo negocias? Entonces yo no puedo entender esto. ¿Sabe por qué no puedo? Este mensaje nace porque yo puedo entender algo. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, mire esto, vamos a contextualizar, a platanar más este asunto. Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. ¿Para dónde marche? ¿Para dónde marche? Al desierto. ¿Qué significa la palabra desierto? Significa que allá lo que hay es ¿qué? Escorpiones, procesos. No hay agua, no hay comida, no hay nada. Pero por obediencia divina, ellos debieron de hacerlo. Entonces, si no hay un principio de eternidad, no hay quien obedecer. ¿Por qué? Porque todo va a ser catalogado bajo un razonamiento. Entonces, cuando no hay un principio de eternidad, yo razono mi conveniencia. Yo pienso a la conveniencia de mi carne. Pero cuando yo veo principio de eternidad, le voy a mostrar esto. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, por favor. Vamos corriendo conmigo. Entonces fue el jefe de guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían a ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, le presentaron en el concilio, y al sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes. ¿Qué es necesario qué? Antes que a los hombres. Sigue. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Sigue. Y nosotros somos, ¿quién? Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual no ha dado Dios a los que, ¿qué? En otras palabras, Pedro sabía, a quién estaba desobedeciendo. Pablo sabía los riesgos. Pedro sabía los riesgos que era hablarle al concilio de esta forma. Pedro sabía que olía a muerte. Pero una persona que está bajo principio de eternidad no le importa perder su vida por lo que se le ha sido revelado. Él dijo, yo soy testigo de este Jesús que ustedes mataron. En otras palabras, nadie podrá borrar y quitar de dentro de mí ese personaje que ustedes quisieron matar. Cuando hay principio de eternidad, la carne queda en segundo lugar y el espíritu queda en el primero. Mire esto. Mira esto. Escribe cositas. A Pedro lo podían matar por decir la verdad, y esto no lo iba a callar. Segundo, a Pedro lo podían amenazar y no lo iban a intimidar. Lo podían pilar, o lo podían pilar, lo podían perseguir, le podían poner condiciones y no iban a hacer nada, porque había un pedazo de eternidad revelado en él. ¿Y dónde estaba revelada ese pedazo de eternidad en Pablo?
en Pedro, perdón. ¿A dónde? En la obediencia. En la obediencia. Dios se le había revelado a Pedro en la obediencia. Entonces, cuando a ti se te revela como un principio de eternidad la obediencia, tú pones la obediencia a Dios por encima de lo que a ti causa dolor, temor, miedo, pánico. Hay gente que le temen a obedecer a Dios por lo que perderán en la tierra. Pero hombres como Pedro, cuando se les revela un principio de eternidad, no le importa la muerte, ya ellos están muertos. La eternidad, cuando se te revela, mata tu humanidad natural y vivifica el espíritu. Entonces hay personas que no han entendido eso. Y como no han entendido eso, cuando se le empuja o se le demanda a obedecer un principio bíblico, mejor prefieren huir de una iglesia donde se acomoden ellos. Pero la palabra no se puede acomodar. Ya conmigo, se me va a revelar hoy. Un hombre que recibe la revelación de la eternidad, ya muerto en esa área. Por eso, en cada área de tu vida que Dios te haya revelado algo, ya ahí hay eternidad. Ya ahí hay cosas que no pueden ser negociables. El amor que tú le tienes que dar a un hermano no es negociable. La paz que tú tienes que recibir de Dios no es negociable. Aleluya. Tu salvación no es negociable. El gozo tuyo no es negociable. Alguien puede decir que la droga es buena, pero la gloria es mejor. Es que alguien tiene que saber esto. Hay cosas que yo las voy a experimentar desde aquí. Aleluya. Yo no tengo que esperar que morir para saber que soy salvo. Yo soy salvo por la fe. Aleluya. Yo soy salvo por la fe. Es decir, que la fe es un pedazo de eternidad que se me ha revelado. Cuando yo tengo fe, yo tengo herramientas espirituales dentro de mí. La iglesia que se le ha revelado la fe no tiene que estar triste por lo que no tiene. Tiene que estar contento por lo que ya tiene. Aleluya. Alguien tiene que decir amén a esto, por favor. Yo sé que hay gozo, yo sé que hay vida, yo sé que hay paciencia, yo sé que hay de Dios más para ti, pero tú todavía estás negociando con esos principios. La iglesia está negociando con los principios eternos, cosas que no son negociables. Yo le digo en el libro de Juan, mira esto, Dios dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como... ¿Quién la da? No como el mundo. Entonces el mundo no tiene paz para dar. ¿Quién la da? Entonces, como Cristo es el que entrega la paz, hay que buscarlo a Él primero. Entonces, lo que tú buscas con sacrificio lo encuentras de parte de Dios, no puede ser negociable. Entonces, la paz es más que oro molido, es más que liras esterlinas, es más que dólares, es más que posesiones, es más que todo. Pero tú la negocias cuando ves algo de vanidad. Tú la negocias cuando ves billetes. Tú la negocias por una oferta, por una oportunidad. Y lo que pasa es que yo veo gente que digo, o son aspirantes o son creyentes. Porque yo no vi a ninguno de esos apóstoles negociando su pedazo de eternidad. Yo no vi negociando la eternidad que se le fue revelada. Más Pedro y Pablo y Juan y Bernabé y todos ellos defendían todo lo que se le había revelado de parte de Dios. Cuando Pedro vio a Jesús resucitado, nadie le pudo hablar en contra de ese que había resucitado. Si Cristo ha resucitado y te ha dado nueva vida, ¿cómo es que otros te van a comprar tu identidad? Yo no entiendo. Hoy te compran. Te hacen una oferta. Te ponen tantas cosas de oferta que tú quieres dejar la iglesia botada con todo. Y supuestamente Dios te salvó. Dios te dio vida. Dios te dio una vida. Dios te dio todo eso y tú todavía estás diciendo, déjame pensarlo. Juan 3, 18, 17 dice, 17 y 18 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso
El ateo se condenó solo. El brujo se condenó a sí mismo. Ahora el que cree ya es liberado. Todo el que no es salvo por Cristo tendrá duda y cuestionará la salvación. Todo el que no es salvo es porque hay algo, hay una área de su vida, una área de la eternidad que no ha sido revelada, y por eso duda y cuestiona. Por eso siempre va a medir la obediencia con la conveniencia. Razonará primero. Su paz es la vanidad del mundo y no el propósito de Dios. Su gozo es ser mejor que su hermano y vive de competencia y competencia y no de metas en común. Hay gente que el gozo de ellos es ser mejor que el vecino del lado. Ese hombre no sabe tener metas en común, por eso no es buen marido. No buen marido, no buena esposa. Porque todo aquel que no se le ha sido revelado algo de la eternidad tendrá un espíritu de competencia dentro. Aleluya. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque todo lo que hay en este mundo, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que cuando tú entras en el propósito que es parte de la eternidad, no mueres. Mira, porque cuando Jeremías nace, la primera revelación que Dios le dio fue la asignación conforme a la relación que ellos tenían allá. O sea, la relación que tú tienes con Dios no nació ahora, vino desde la eternidad. Entonces, a ti lo que se está revelando en la iglesia es parte de lo que ya tú tenías. Te voy a explicar algo. ¿Lo quieres o lo dejas? Romanos capítulo 8. Mire, corre conmigo multimedia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció también lo predestinó. ¿Cómo fue? Para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen. O sea que nosotros, el propósito de Cristo fue que nosotros todos nos pareciéramos a su Hijo Jesús. Es decir, hay una parte de Jesús que vino contigo a la tierra. Mira, para que sea, ok, sigue. Y a lo que predestinó, a esto también lo llamó. Y a lo que llamó, a esto también lo justificó. Y a lo que justificó, a esto también lo glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Porque si el diablo no pudo con Cristo, se supone que contigo tampoco. Porque Él dijo que de Cristo tenemos nosotros. Es decir, fuimos hechos a su imagen. Cuando el diablo te ve, tiene que temblar. ¿Por qué? Porque tú tienes un pedazo de eternidad caminando contigo. Tú eres cuerpo, pero tú eres espíritu. Y el espíritu es eterno. Mira esto. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: desde antes que te formase, te conocí y te di por profeta. Oye, el hombre que hay aquí, y Dios lo que le recuerda, lo que él era. En otras palabras, tú estás aquí, aunque quizás en un vientre extraño, aleluya, pero ya veniste con un propósito del cielo. Oh, cotorroboshetalaya. No importa que tú eres que supuestamente pobre, en el cielo tú no fuiste pobre. No importa que haya un vientre extraño, como quiera Dios te puso nombre. Dios quiere hacer algo contigo porque de la eternidad te llamó para algo grande. Y Dios, yo quiero que tú sepas algo. Dios no tiene problema en que tú has querido vender lo que Él te dio. Eres tú el que te ha alejado, no es Dios que se ha alejado. No es Dios que no ha querido darte, tú no quieres coger. Voy a repetir esto de nuevo. No es Dios que te ha quitado, tú lo has cedido. Tú has cedido tu autoridad, tú has cedido tu ADN,
Tú has cedido todos los atributos y todas las cosas que Dios te dio, tú lo has cedido. ¿Por qué? Porque ha querido vender. Quizás el dolor de la vanidad. La vanidad, ese espíritu de vanidad. Mira esto, te voy a decir algo, te lo voy a decir a Rincón. Te lo voy a decir el paso para que la coja. La Biblia dice que todo lo que se oculta debajo del sol es ¿qué? Es decir, que del sol para acá, no en la tierra, del sol para abajo, todo es vanidad. Entonces el hombre, hay un poder que le está haciendo presión al hombre. Por eso que el hombre, lo que no se revela, lo vende por papeleta. Ok, yo siempre pongo un fundamento que como que la gente yo dije que la eternidad es algo que no caduca, no tiene fecha de expiración, no se compra, no se vende. Entonces ahora sí se revela. Quiere decir que todo lo que no se ha revelado de Dios dentro de ti está tomado por un espíritu llamado vanidad. Por eso el área donde no se revela, la vanidad gobierna. Por eso, cuando tú dices, nací de un vientre pobre, tú dices, soy pobre. Pensaste en la vanidad y no en la eternidad. Entonces, el problema es que cuando no se te revela realmente Cristo, ni un principio de eternidad, entonces la salvación te salvará a una información y no a una revelación. Le explico más paso. Cuando la salvación no se revela como un principio de eternidad, te va a saber a una información la salvación, no una revelación de vida. Porque la salvación debe ser un principio de eternidad que vino a ti rompiendo la maldición de un pasado. Entonces, cuando eso no se ha revelado, es porque simplemente hay una información de salvación. O sea, tú quieres, pero no es suficiente el querer. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con un principio de eternidad es el mismo Dios que lo tiene que revelar. Y lo que Dios nos revela se mantiene sin ser resuelto en nosotros. Sin efecto, simplemente es una información que tú sabes cómo puede funcionar, pero todavía no da los resultados. Entonces, ¿dónde se ven los resultados de hoy? Que no hay un principio de eternidad en nosotros. Con las cosas que nos cuestan dejar. Ejemplo, ahora que se va a poner bueno el asunto. Por eso te dije que cuando la obediencia, si no es un principio de eternidad en nosotros, la vamos a querer comparar con la obediencia de un hombre que tiene un siervo en su trabajo. Ok, desátame eso, pastor. Cuando la persona no tiene una revelación de obediencia, compara la obediencia con un jefe. Yo obedezco a un jefe que me dice pon esto aquí, pon esto allá. Entonces yo simplemente tengo los beneficios por la obediencia. Pero cuando la obediencia es un principio de eternidad en ti, entonces el poder de la sumisión se manifiesta. ¿Cuál es el poder de la sumisión? Es yo saber que estoy haciendo un acto de gozo. O sea, aunque yo estoy obedeciendo a alguien que está por encima de mí, pero yo me gozo aunque ese no me pague. Entonces, la obediencia, cuando no es revelada bajo principio de eternidad, es comparada con un jefe carnal o terrenal. Entonces, ¿qué pasa? La obediencia cristiana es la obediencia que vivieron los apóstoles, que vivieron los judíos, que ellos, por ejemplo, viene y Nabucodonosor le dice, te voy a meter en el horno de fuego, caliéntalo 10 veces más. No me importa, porque como quiera, a ti no te voy a obedecer. O sea, no le importa la muerte, no le importa trabajar duro, no le importa perderlo todo, lo que le importa es agradar a Dios. Entonces, cuando se agrada a Dios, cuando estamos buscando agradar a Dios, no estamos buscando la conveniencia y la risa de otro. Esto está muy fuerte. Entonces, esos principios de eternidad
si yo estoy predicando, pero yo me imagino esto. ¿Qué pasaría si hoy se metiera una persecución y de repente viniera alguien por esa puerta, vinieran con un fusil o una AK y nos la pusieran en la cabeza y te dijera hoy, Dios o el diablo? ¿Qué tú dijeras? Mucha gente dice Dios, pero cuando el tipo venga, ahí que se sabe cuáles son. ¿Sabe por qué te estoy diciendo? Cuando viene a ver lo que menos tú crees, esos son los que se van a quedar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo gente con información de revelación, pero sin revelación ninguna. El que tiene el principio de eternidad dentro no negocia su día de servicio, no negocia su llamado, no negocia su ministerio, no negocia, aleluya, su diezmo, no negocia sus ofrendas, no negocia sus pactos, no negocia las cosas que Dios le prometió, no lo negocia con nadie. Entonces hoy hay más aspirantes a ser creyente o cristiano que gente cristiana. No hay cheque lo que es sangre. Juan capítulo 14 verso 26. Mira esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis recogido como lo he dicho, que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que esto suceda, para que cuando suceda creéis. No hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me envió, así hago. Vámonos de aquí. Mire esto. Jesucristo, aunque era el mismo Dios, nunca se puso por encima del Padre. Quiere decir que Jesucristo fue el mejor modelo de sumisión y obediencia. Pero hoy el hombre vive independiente. Hoy el hombre busca hacer todo lo que le da la gana sin que nadie lo mande. Entonces, un principio de vida eterna es que debemos aprender la sumisión. Entonces, yo te pregunto y tú me respondes, ¿quién está enseñando eso? ¿Sabe dónde se ve que no lo estamos enseñando? Porque nuestros propios hijos son independientes a una edad que no les corresponde. Entonces, cuando hay principio de eternidad dentro de tu hogar cristiano, tus hijos aprenden a obedecer con amor. Entonces, ¿por qué estamos viendo una sociedad cristiana descompuesta? ¿Por qué estamos viendo iglesias que ya solamente predican fuego? Es como decía el apóstol los otros días. Predicamos fuego, escuchamos a los profetas decirte, vas a tener un templo. Ve un templo grande, pero ellos no saben edificar. Un profeta te profetiza, te dice, ve un templo, pero ellos nunca han edificado uno. Veo esto, pero ellos nunca lo han hecho. Y ven, y nunca han hecho nada. Mucho fuego, mucha unción, mucha cosa, pero nadie edifica. Entonces, yo digo, ¿dónde está la revelación de la eternidad? Y todos perseguimos eso, pero nadie quiere poner un fundamento. Porque el fundamento es lo que hace que la iglesia realmente crezca derecha. Una iglesia sin fundamento crece torcida. Y es más difícil de interesar una iglesia que nace torcida que comenzarla desde a la zapata a edificarla. Y esta iglesia le va a enseñar a usted que usted no puede negociar las cosas que ya Dios le dio. Usted tiene que saber que hay cosas que usted no la puede negociar con nadie y no puede pretender que nadie la entienda. Cuando Pedro obedeció,
no tuvo que ver con quién no entendía o quién entendía. Él simplemente obedecía a Dios. Entonces, tu asignatura, tu propósito, no nació aquí. ¿Dónde nació? Allá arriba. Entonces, ¿por qué tú quieres negociar algo que es eterno? Si tú sabes que no nació aquí. ¿Por qué tú crees que ellos se atrevieron? Mencióname un antiguo que no sufrió. No hay un antiguo que no sufrió. Tú me preguntas, ¿le dolió? Sí. Pero ¿qué pasa? La revelación de vida eterna que tenía. ¿Cómo fue? Precedió los sufrimientos. Es decir, justificó el por qué sufrir. Entonces, lo que tú estás haciendo por amor a Dios tiene que saber que estás justificándote delante de los hombres, aunque yo no entienda. Yo no puedo pretender, porque alguien me diga que yo soy una gente rara. Yo no puedo pretender, porque alguien me diga eso, yo dejar de obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios aunque tú me digas que soy raro. Yo obedezco a Dios aunque tú no me entiendas. Yo sé que hay cosas que si no se te lo revelan ahora, te lo van a revelar después. Pero mientras yo tenga mis principios claros, yo sigo obedeciendo al Padre. Y todos nosotros que estamos aquí, mire esto, y te lo voy a decir a ti quizás que viniste por primera vez. Que quizás tu esposo te dice algo y tú te pones como loca porque te humilló. Quizás tu marido te dice una cosa o viceversa y ya está todo el mundo turbado porque que me dijo tal cosa. Cuando Dios te dio un propósito a ti, te lo dio bajo tu responsabilidad. Yo te voy a decir algo y tú me respondes, no, te voy a decir, tú tienes mucha Biblia. ¿Se hizo Pablo eunuco o Dios lo hizo eunuco? Se hizo. ¿Por qué? Porque él entendió que lo que él iba a cumplir en esta tierra no lo podía cumplir con otra amiga. Entonces, cuando tú entiendes el propósito, tú eres el responsable de elegir cómo hacerlo. Por eso no es negociable. Y hay gente que se meten en duda porque quieren forzar las cosas que Dios no le dio desde la eternidad. Te voy a dar una cosita, te lo voy a dar tiempo, Joel, que tú eres un hombre muy inteligente. Cuando Dios decidió repartir, le dio a uno un 30, ¿sí o no? Le dio a otro un 70 y otro un 100. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios reparte al 30 y no lo vio malo. El 30 fue la capacidad máxima de esa persona. El 70 fue la capacidad máxima de esa persona. Y el 100 quiere decir que no todos somos iguales, aunque todos tengamos propósito. Pero eso usted tiene que entenderlo. Pero entonces quiere decir que yo soy el que tengo que dar forma a lo que Dios me reveló. Es decir, si la responsabilidad mía es grande y supera la del otro, entonces usted tiene que saber qué hacer. Usted, para no negociar y poner el propósito por debajo de un hombre. Yo ahí se fueron los menes de verdad. Ya ahí se me menes, ni ahí se secaron todos. Yo pensaba que tú iba a estar más movido. Pero sí, le estoy hablando de esto porque no puede ser que usted esté agarrado a una teta que usted crea que esa es. Solamente hay gente que está agarrada a la teta del sufrimiento que no cambió. Voy a repetir esto de nuevo. Un sufrimiento que nunca cambió, quiero decir que nunca estuvo. Si el sufrimiento no te lleva a cumplir el propósito, entonces, ¿para qué el sufrimiento? Si el sufrimiento tiene que tener un fundamento para que pueda ser justificable. Entonces, lo que pasa es que tú estás sufriendo engañándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque no estás sufriendo bajo un principio de eternidad. Bajo un principio. Porque usted debe de sufrir bajo un principio de eternidad. Yo no me puedo negar a darle amor a una persona cuando yo sé que es un principio de eternidad. Aunque duela.
Ay, ay, ay. Uy, diga conmigo, a partir de hoy no voy a negociar nada de lo que el Padre me dio, que fue revelado a mi persona. Mira esto. Él dijo, para mí, a Pablo dijo, para mí el morir es Cristo. ¿Y el vivir es qué? En otras palabras, tenía pérdida. Entonces tenía eternidad. Tenía eternidad. Oye, quiere decir que nada. Mira él, dice, ¿quién me separará a mí del amor de Dios? ¿Y qué pone? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ni hambre, ni peligro, ¿qué más? Ni espada, ¿qué más? Ninguna cosa creada me podrá separar. Tenía que tener un principio revelado, obligado. Había algo eterno en Pablo que no lo iba, que era inmovible, era incomparable. Es que las cosas que son reveladas eternas, que están arraigadas dentro de ti, no es comprable por nadie. Entonces lo que yo veo hoy es que si te das, no iba a decir esto, pero te lo voy a decir. No me lo malinterprete, por favor, lo que yo voy a decir ahora. Somos gente de negocio. Entonces, si yo te ofrezco a ti 50,000 pesos por un trabajo, ese es tu ministerio. Es que esto es muy fuerte. No, esto funciona así. ¿Cuántas cosas perdió Pablo por seguir a Cristo? Todas. Y dice, ¿y qué dijo? Y todo lo tengo por basura. Dile a un cristiano de aquí ahora que lo tenga, que lo deje. Dile que lo deje a ver. Y el fasá. Y el fasá. No, ahí es que vamos. Entonces es porque no ha sido revelado. O sea, porque lo que es revelado tú no tienes problema con cederlo. ¿Cuánta gente no se han ido de aquí sin un peso? Porque Dios le dijo, da la ofrenda. Entonces eso mismo pasa cuando Dios te demanda algo. Pero el problema es que lo que no se revela no tiene eternidad en ti. Entonces, por eso es que yo veo que muchos no se reveló la salvación. Porque cuando la salvación se te revela es innegociable. Cuando el amor de Dios se te revela, el amor, tú nunca vas a sentir soledad. Y ahí yo, mujer, ay, pastor, me siento sola, nadie me quiere, nadie me ama. Ay, ay, todos me dejaron. ¿Cómo que todo? Y el amor de Dios está en ti. El amor de Dios está en ti. No, dije, pastor, mire, yo no tengo nada, agua arriba, agua abajo, me está llevando San Quintín. Y tú no tienes fe. Pastor, yo tengo una ansiedad que me tiene loca, mire, y yo no puedo estar tranquila, es una cosa en el que una cosa. Y tú no tienes paz. Pastor, yo me siento como débil, no quiero ni salir a trabajar, nada. Y tú no tienes gozo. Entonces, pastor, yo no sé, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Y tú no tienes adoración. Porque la adoración es algo que tú no solamente lo vas a tener aquí. Entonces, si no está dentro de ti ahora, la piensas tener después de la otra vida. No, es que los principios eternos no son para la otra vida como muchos suponen. Mencióname uno de los que te estoy enseñando ahora que no se vive en el cielo y se vive aquí. Todos los que te estoy mencionando: fe, salvación, amor, paz, gozo, adoración. Eso se vive aquí y se vive allá. Entonces, si no lo tienes aquí, menos allá. Porque aquí estamos construyendo los escalones para llegar allá. Así que te quiero dejar con esto ya terminé. Pero quiero dejarte con una semilla de sabiduría para que te la lleves para tu casa. Cuando algo se te revela, no es negociable con nada. Mucha gente quizás te criticarán porque viene a la iglesia, te congregas, dice que eres cristiano. Pero lo que tú recibes en una casa, en un ambiente espiritual, no lo compra el dinero, no lo compra la fama. Te lo digo yo sé porque te lo digo.
A mí me pueden ofrecer todo lo que me ofrezcan de la vida, y sé que si no es mi propósito no lo voy a tomar. El mundo y sus deseos pasan, todo eso es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios ya tiene eternidad. Tú vas a durar quizás como mucho, ahora mismo 100 años, 80 años como mucho, y nos vamos de aquí. Entonces va a quedar, y va a venir otro, y va a venir otro, y va a venir otro. Nadie se ha llevado los millones en una caja. Te voy a decir algo que me dio mucha pena. Cuando fui a Colombia, visité la finca de Pablo, y le pregunté mucho a la gente por ahí de las caletas, porque uno siempre quiere estar de curioso. Y las caletas encontraron billetes podridos, encontraron billetes que ya no se podían usar, porque primeramente ya vencieron, tienen una fecha de numeración. En otras palabras, los billetes que tú dejes aquí van a tener que ser reciclados. Te lo voy a repetir si no lo escuchaste. Los billetes que tú dejes aquí van a tener que ser reciclados. Ellos no son eternos. Lo eterno es lo que tú tienes dentro. Es incomparable. La paz que Dios te da es incomparable. El amor que Dios te da es incomparable. El gozo que Dios te da es incomparable. La adoración que nace de ti aun cuando estás a solas durmiendo. Yo no sé tú, pero yo me levanto y estoy adorando dentro de mí. Me pregunto, wow, pero qué adoración más rica. Y estoy diciendo, wow, es mi espíritu que estaba adorando. Eso no te lo dio una disquera, eso te lo puso Dios. El gozo del Señor es tu fortaleza. Eso el mundo no te lo puede dar. El mundo da momentos de felicidad, pero Dios da gozo eterno. Yo quiero que tú te pongas de pie y comiences a decirle, Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias porque esto que tú pusiste no es de hombre, esto que tú pusiste en mí es tuyo, papá. Estoy agradecido porque te tengo a ti. Aleluya.